Buenas tardes con ustedes. Vamos a dar ya inicio a la sesión y así irán incorporando poco a poco sus compañeros. Es la sesión 8, pero que se divide en 2 semanas, hoy y la siguiente, la semana 10 y la semana 11. Este es un tema bastante amplio y por eso está, según el sílabo, también programado para 2 fechas. El tema es el coaching y la búsqueda de sentido y propósito. Eh, es bastante interesante porque es una o las dos interrogantes que nos hemos generado en algún momento de nuestra vida es eso, ¿no? ¿Tiene sentido lo que hago? ¿Tiene sentido mi vida? ¿Tengo un propósito que seguir? ¿O de repente no tengo ninguno? En algún momento, de repente, a muchos de ustedes todavía no les ha venido por mente esta pregunta o estas preguntas, ¿no? ¿Tiene sentido lo que hago? ¿Ah? Es un interrogante que en algunas personas que ya tenemos años de experiencia, ya nos hemos planteado en algún momento. Pero de repente en ustedes que todavía tienen algunos edad corta, de repente todavía no se les ha pasado por la mente hacerse o plantearse esta pregunta. Pero sí, es sumamente, de repente esta es la primera vez, ¿no? Para el caso de los más jovencitos, los más jovencitos. Búsqueda del sentido. Cuando nosotros queremos cumplir algún objetivo, meta, sueño, anhelo personal, familiar, de cualquier índole, buscamos un sentido en la realización de las cosas que hacemos. O a veces nos suele pasar cuando estamos en un momento crítico emocionalmente, estamos confundidos, no sabemos qué hacer y nos planteamos eso, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué de bueno puedo hacer? ¿Qué de bueno puedo ofrecer? Y es más, muchos de los papás es lo que mayormente es lo que les pedimos a nuestros hijos, ¿no? Busca algo que hacer o haz algo, pero no te quedes sin hacer nada. Es más o menos lo que siempre decimos los papás. Al menos es lo que yo digo cuando veo que mis hijos están muchas horas o mucho tiempo en ocio o en distracción. Para mí es una forma de perder el tiempo. Entonces siempre digo, busquen algo que hacer, busquen un sentido de las cosas o el hecho de pensar qué hacer, ya estás buscando, ¿no? Una razón, un fundamento a lo que deseas o piensas hacer en algún momento. Es un poco que nos lleva definitivamente a la reflexión y el análisis, porque tenemos sentido, hacemos sentido, todo lo que hago tiene sentido, o sea, tiene una meta, va a llegar en algún momento a concluirse, a decir, sí, valió la pena lo que hice. En algún momento nos forjamos esta pregunta. Entonces, eh, como les digo, de repente los muy jóvenes todavía no se lo han hecho, pero lo han escuchado en el entorno familiar o en el amical también, que muchas veces cuando pasamos por momentos muy emocionalmente, como les digo, sentimentalmente bajo, eh, se nos viene esta frase, ¿no? Y la decimos, lo que hago no tiene sentido. O sea, te das cuenta que estás haciendo algo, pero que no le encuentras su razón de ser, ¿no? Como por ejemplo, o sea, a veces muchas de las cosas que hacemos cotidianamente se vuelve tan rutinario, tan monótono, tan robotizado, que no le encontramos el verdadero sentido. ¿Por qué lo hago? Y nos hemos hecho esa pregunta, ¿por qué lo hago? ¿O por qué lo hago de esta forma? ¿Qué pasaría si cambio de parecer, cambio de realizar, de ejecutar la actividad? Definitivamente que creo que no hemos llegado a esos niveles de más interrogantes. Simplemente nos hemos quedado con el hecho de cuál es el sentido de todo ello, ¿no? Esa es una de las situaciones que tenemos que
tenerlas claras, definitivamente. Un poco redundando, ¿no? Tenemos y debemos tenerlas claras, mejor dicho. Porque lo que tenemos que encontrar es sentido a lo que estamos haciendo en forma general. ¿Por qué? Porque siempre vamos a necesitar de dar un significado a las cosas que hacemos. O sea, no lo hacemos por hacer. O sea, sabemos lo que estamos haciendo, pero qué tan comprometidos, qué tanto conocemos el tema o la actividad que estoy desarrollando. Tenemos que darle, por eso digo, un significado a lo que estamos haciendo. Y eso es la pregunta que les traslado. El hecho que ustedes están estudiando una profesión, una carrera de administración de empresas, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué estudian administración de empresas? Van a surgir una y muchas respuestas, ¿no? Por parte de ustedes. Y es lo que me gustaría en estos momentos escuchar. ¿Por qué estudian? ¿Por qué estás haciendo o por qué estás estudiando esta carrera de administración de empresas? ¿Por qué no estudiaste, no sé, ingeniería pesquera, ¿no? O ingeniería ambiental, o por qué no estudias contabilidad en vez de administración. ¿Por qué? ¿Qué significado tiene para ustedes estudiar administración de empresas? A ver, ¿quién me comparte su experiencia? Bueno, solo son dos, Ánica y Diana. ¿Algo quisieran participar con esta pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué eligieron? ¿Por qué estudian? ¿Qué significado tiene para ustedes el estudiar administración de empresas? ¿Están presentes? No están, creo, se han ido. Sí, Miss, buenas noches. Hola, Dianita, ¿qué tal? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué? A ver, ¿cómo compartes un poco esta experiencia? Bueno, Miss, yo elegí la carrera porque me basaba más en el tema de que llevaba lo que es recursos humanos, porque me nace, me gusta ver el tema sobre el trato, apoyar al personal, lo que me gusta hacer más. Ujú. La administración se enfocaba a eso. Y aparte de eso, también la administración te abre muchas puertas. Es una carrera en la cual hay más oportunidades de trabajo. ¿Y te Y sientes bien estudiando la carrera? ¿Se relaciona con tu actividad que ejecutas? sí, para serle sincera, en un inicio me costaba porque pensaba que administración de empresas, tal vez en un inicio sí estaba un poco en duda, ¿no? Ujú, Pero como que había una parte que llevaba el tema de recursos humanos, la cual yo antes trabajaba en lo que es agropecuaria, pero en campo, ¿no? ujú, Y veía la falta de profesionalismo de algunos que tenían dentro de esa área, ¿no? ujú. Entonces, nunca se basaban a lo que realmente era recursos humanos. Y bueno, yo siempre decía, bueno, me gustaría estar ahí y hacer lo que realmente es recursos humanos. Entonces, poco a poco me voy enfocando más en eso y al día de hoy me gusta y me gusta lo que hago. Perfecto. Entonces ahí Sí, encaja muy bien, Diana, gracias por compartir tu experiencia. Y definitivamente, eso es el hecho de tener un significado de lo que estás haciendo. Lo encontraste el significado. Ahora le agregamos el hecho de plantear, ¿tiene sentido lo que haces? O sea, te genera un, un sentimiento, un reconocimiento de esa labor que tú haces. ¿Te sientes bien haciendo esa labor? Entonces, ese es el hecho de nosotros tener esa disposición y tener un sentido de lo que hacemos. Conocemos y tú en el entorno en el cual te desenvuelves y los demás también que están presentes en la sesión, en algún momento se han topado o han conocido gente que reniega, se incomoda con las labores que hacen. Entonces, definitivamente, ellos
están en la búsqueda de sentido, porque no encuentran un sentido a lo que hacen. El tener sentido es generar una emoción sumamente, una expresión con sinceridad, o sea, disfrutar lo que haces. No lo veas como una, porque normalmente el trabajo es sinónimo de cansancio, agotamiento, eh, horas de mucho esfuerzo, sacrificio, que algunos trabajos sí, sí son de esa índole, pero hay gente que le agrada hacer y otros lo hacen simplemente por necesidad. Pero hay gente, lo ideal es que nosotros, cada cosa que hagamos, cada cosa, no solamente nuestro trabajo, la parte laboral, sino que le demos un sentido o una expresión sumamente honesta del sentimiento que te genere. Si ese trabajo te agrada, te sientes bien, pese a que hay presión, a que hay momentos muy complicados, difíciles, carga laboral, pero disfrutas haciendo eso, te identificas con ello. Entonces, ese es lo que te gusta. Entonces, te estás encontrando un sentido. Ya buscaste, ya le otorgaste un significado a lo que haces y ahora le estás otorgando el sentido. O sea, que lo que tú haces es sumamente honesto y sincero, porque estás demostrando que te genera ¿qué? Una satisfacción, un sentimiento, un agrado. Porque si lo hacemos simplemente y no lo disfrutamos y lo hacemos desagradablemente, definitivamente ese no es el sentido que se quiere para las cosas que hacemos. Por ejemplo, yo no soy muy experta cocinando, a mí me gusta más lo que es limpieza de casa, lavado, pero cocina soy muy, no muy buena, no tengo muy buena sazón, hay que admitirlo, pero cuando de verdad está, no sé hasta qué punto será cierto, cuando lo haces, pese a que lo asumes, lo reconoces, que no es tu fuerte, pero pones todo de tu parte para hacer lo mejor posible, ya le estás dando un sentido, por ejemplo, un sentimiento. Cuando yo lo hago, pregunto a mis niños, a mis hijos, ¿qué quieren comer? ¿Qué les gustaría comer? ¿O qué les gustaría que les prepare de postre o de plato de un segundo? Me dicen tal y tal cosa. Entonces, bueno, ay, son para mis hijos, pues. Ese es mi impulso, me genera un sentimiento, un nexo, un vínculo. Entonces lo hago con el mayor esmero y lo hago dentro de mi conocimiento, de la forma como lo preparo, doy todo de mí y en algunos momentos definitivamente mis hijos van a decir si es que salió bien o le faltó algo o no salió bien. Este también influye mucho, por eso te digo, el estado de ánimo, ese sentimiento, esa emoción que tú generas al hacer tus cosas. Y eso también les ha pasado a ustedes, por ejemplo, cuando quieren hacer algún trabajo y ya están ya un poco, no sé, hostigados, cansados, porque de lo que salen de trabajar tienen que llegar a escuchar clases y de ahí hacer tareas. Entonces, ojo, y va a haber cursos que van a agradar y cursos que no nos agradan tampoco mucho, que digamos. Y ahí está. En lo que nos agrada, definitivamente que vamos a tener el estímulo, ¿no? Y las ganas y la, y el hecho de hacer las cosas. Pero en los cursos que como que no encajamos bien, como que no somos muy, así, como que no somos muy patas con ese curso, entonces me va a tomar más tiempo. Pero sabemos que lo tenemos que hacer porque es parte de las actividades académicas. Pero sabemos diferenciar entre hacer algo con agrado, con gusto, con un sentimiento, con ganas de hacerlo, y otras que lo tenemos que hacer por cumplir. ¿No? Entonces, eso es, que le otorgamos un sentido. En algunos es un sentido agradable y en otros no tan agradable, pero les estamos otorgando un sentido. Ahí es donde ya empezamos a diferenciar y reflexionamos. Y me dicen, no, definitivamente, el curso de la misenia sí me gusta, pero el curso de profesor, a ver, no sé, Pantoja, no me gusta, por decir así. ¿No? Pero ahí está, el hecho de otorgar esa definición que te genere ese sentimiento, esa emoción, ese gusto, ese agrado. Eso es otorgarle un sentido. Muchas veces también confundimos o pensamos que puede ser parecido, similar o es lo mismo con el propósito. Y puede guardar mucha relación. Pero ojo, ¿por qué? Porque también es bajo un logro de un objetivo, una meta. ¿No? Igual que la búsqueda del sentido. Trabaja sobre algo que sí sabes que te va a llevar a concluir o a conseguir algo.
dentro de ese proceso. Y el propósito es eso, es un objetivo también que se quiere conseguir y que se quiere concretar, pero a base de esfuerzo y de ciertos sacrificios. Y eso es lo que están haciendo ustedes, y yo, y un montón de personas. Porque, ¿cuál es su propósito de ustedes? ¿Cuál es su objetivo de ustedes? Terminar su carrera, que ya les falta un año nada más, que no es nada, que se va volando, pero les está requiriendo de mucha dedicación, de mucho esfuerzo, de sopesar inconvenientes, problemas, dificultades, de sortear esas situaciones para, pese a ello, seguir adelante. Sacrificios, porque ya no están durmiendo las 8 horas, ahora duermen de repente 6, 5 horas o hasta menos. Son sacrificios, pero todo ese sacrificio, todo esfuerzo es con una meta, con un objetivo, con un propósito, terminar la carrera. Es una meta que está relacionada con tu desarrollo personal, porque eso es lo que anhelo como persona, ser un profesional. Quiero ser profesional en administración de empresas. Por eso, como decimos cotidianamente, me saco el ancho trabajando y estudiando. Con altas y bajas, pero ahí estoy, empujando el coche como muchos de los peruanos en los que estamos en esta situación. Como yo le dije, creo en algún momento, no sé si ustedes o a uno de mis alumnos en otras sesiones, en otros cursos, llega un momento en que yo también me canso porque tengo que preparar las clases, buscar información, bibliotecas, video y un montón de cosas. Y aparte, como les dije, también estudio, también soy mamá, también tengo que hacer las cosas de la casa. O sea, igual que ustedes, estamos a full. Llega un momento en que te cansas y te exige, el cuerpo te dice, ya, pues Enia, párale, ya, me estás exigiendo mucho, ¿no? Tengo agotamiento. Y ahí pues se desata con el estrés, con el dolor de estómago, con dolor de cabeza, con otro tipo de dolencias que nos pueden desatar en cualquier parte de nuestro organismo. Eso es un llamado de atención porque estamos diciendo, tu cuerpo, tu organismo está reaccionando a mucha presión, a mucha exigencia. Y en algún momento definitivamente tenemos que organizarnos para otorgar un espacio, porque como le digo, no todo es sacrificio. Sí, me estoy sacrificando, ya falta poco para llegar a concluir mi carrera, pero también necesito darme un espacio, un relajo. Y les cuento, como no sé si les dije como experiencia el domingo, que supuestamente el lunes tengo clases pues con ustedes de gestión. Eso fue el lunes pasado, si no me equivoco, no, el domingo, no me acuerdo si fue este domingo o el domingo pasado, pero ¿qué hice? Todo el domingo me propuse no agarrar, no coger la laptop para nada de preparación de clases. Pero dije, normalmente a nosotros nos piden que hagamos de un día para otro la sesión. Y yo dije, si me llama la coordinadora y me pregunta, porque ellos entran a supervisar las sesiones en el aula virtual, y si me dice, profesora, no ha subido su sesión, le voy a tener que decir que tengo agotamiento, estoy sumamente cansada y que lo voy a hacer a primera hora del lunes. Esa era mi respuesta si es que me llamaba. Y se los digo así en total confianza porque es un momento en el cual estamos buscando y otorgarle un sentido a todo lo que yo hago. Y eso es parte de mi responsabilidad. Entonces, yo tenía mi respuesta preparada. No me llamó, entonces, ¿qué hice? El lunes temprano, a las 6 me levanté, 6:15, y me puse a preparar mi clase del día de lunes, pues que tengo con ustedes de gestión y con Quinto Herramientas. Entonces, preparé a las 9, 8:30 ya, un cuarto para las 9, mis 2 sesiones ya estaban en el sistema, en el aula virtual. Pero es por eso, porque llega un momento, yo también ya digo, basta, suficiente. Me canso de estar sentada tantas horas frente a la laptop, eh, hasta en la columna duele, o sea, un montón de situaciones que ustedes también deben estar diciendo, sí, eso me pasa, eso me pasa. Pero ojo, todo tiene un propósito. Por ejemplo, hoy recibí la noticia de que ya aprobé un diplomado de neurociencia que he llevado. Chévere, feliz, valió la pena, digo, valió la pena el sacrificar horas de trabajo, de hacer mis tareas, de compartir mis foros para cumplir. Ahora me han dicho que a quincena de diciembre o fines de diciembre me están entregando el diplomado.
contenta, feliz, porque ya logré un propósito, uno de los tantos que tengo. Entonces, cuando tú recibes de recompensa esa noticia de que ya lograste tu meta, lograste tu objetivo, como que ahí dices, valió la pena el esfuerzo, ¿no? Entonces, y ese esfuerzo que en su momento fue tedioso, cansado, agotador, hasta que nos provocó mal humor, se ve recompensado cuando ya te han dicho, ya aprobaste el curso, perdón, ya aprobaste el programa y te vamos a entregar tu diploma a fines de mes. Ya está, se me olvidó, se me fue todos los momentos de renegar, los momentos de mal humor, los momentos de cansancio, se me fueron, se me olvidaron, porque ya me dieron luz verde, me dijeron, cumpliste tu objetivo. Y eso es lo que nos alienta al final. Eso es el lograr un objetivo, eso es tener un propósito. El propósito de vida o de nuestra vida no es ganar, sino es crecer y compartir. Eso. Y eso es lo que estamos haciendo. Ustedes están creciendo, están trabajando en su desarrollo personal, que como les digo, no solamente es lo académico, es nuestros conocimientos de la profesión que ustedes a la cual se están preparando, sino también practiquen esos valores, eso que te hace ser una persona única, bondadosa, humilde, sencilla, honesta, fortalecida, responsable, y todo lo bonito que te puedas tú mencionar para que crezcas. Y comparte. Cada vez que puedas, comparte. Si tienes un pan, comparte la mitad. Si tienes un trabajo para orientar a un compañero en que pueda hacerlo su trabajo más, de repente más rápido, dale las pautas. Eso es compartir. No te estoy diciendo que le des el trabajo listo, sino te estoy diciendo que le des las pautas, la orientación necesaria para que lo haga de una forma más rápida quizás. Pero ya estás compartiendo. Comparte tu aprendizaje, comparte tu sabiduría, comparte tu conocimiento, comparte esos buenos valores que tienes. Eso es el propósito de nuestra vida. Cuando a mí me dicen yo me siento feliz cada vez que un alumno me confía en mí, en asuntos, por ejemplo, académicos, personales. Yo me siento bien porque de una u otra forma, si se comunican conmigo es porque les estoy generando un espacio de confianza y que lo que yo les voy a decir de una u otra les va a ayudar. Entonces, esa es la idea de compartir, de hacer un bien siempre a alguien o a muchos, pero sin esperar nada a cambio, sin incondicional, sin condiciones. Por decir, no, yo te ayudo, pero tú qué me das. Normalmente he escuchado eso, ¿no? En muchas personas. Ya, está bien, pero ¿cómo es, no? ¿Cómo es? Depende. Si esa persona es agradecida, fabuloso. Por eso nosotros siempre debemos ser agradecidos por todo lo que nos está tocando vivir. Como les digo, de repente nos está tocando un momento sumamente duro, pero agradece por ello, porque después de eso termina lo duro y vas a salir sumamente fortalecida, aprendida, y vas a saber afrontar lo demás. Por eso digo, "Uy, yo ya he pasado, y yo digo por experiencia, y he pasado tantas cosas en mi vida que cada vez que se me presenta un problema, para mí es un chancay de 20, como decimos. O sea, es sumamente simple. Pero ustedes, como todavía son jovencitos, jovencitas, y les toca vivir mucho, de repente emocionalmente no están preparadas, que no es fácil, o a mí también me costó mucho tiempo asumirlo, prepararme, aprender cómo gestionar mis emociones. Pero sí se puede, cuando uno quiere se puede. Por eso requiere, si necesitas de ayuda, pídela. No es malo pedir a alguien que te ayude, no es malo. Es peor que te quedes con eso tú y no, yo lo voy a resolver sola, porque a veces no tenemos la capacidad en una forma muy abierta para poder resolverlo desde mi perspectiva individual, sino a veces necesitamos de alguien que nos acompañe. La vida no es un problema para ser resuelto, sino es un misterio para ser vivido. Eso es lo que encaja con lo que les acabo de decir. Si estamos pasando por momentos difíciles, pensemos que ese problema tan terrible que estamos viviendo, comparado con otros, como el Chancay de 20, sumamente sencillo. ¿Tomará tiempo resolverlo? Quizás, pero ahí está el hecho de qué tan preparada estás
o qué tan preparado estás para resolver esa situación, para vivirlo y buscar la solución. Y nuevamente retomar las riendas de tu vida. Sentido y propósito. Como dijimos, propósito es la intención o el ánimo por el que se realiza o se deja de realizar una acción. Si te gusta, por ejemplo, búscale sentido. Perdón, busca a ese propósito, hay que buscarle un sentido, mejor dicho. Porque propósito es objetivo. Pero ¿cuál es el sentido? Que tengo que terminar mi carrera. Sí o sí, ese es un reto. Me lo he tomado personal y tengo que terminar en los 3 años, salvo alguna situación, un percance sumamente que escape a mi posibilidad que me lo impida hacer. Pero mientras tanto, yo voy a seguir trabajando para pagar mis estudios. Ese es tu propósito, ponerle una intención, el ánimo, tú mismo. Yo voy a seguir pese a todo. Y eso lo he escuchado de muchos de ustedes. Estoy pasando por situaciones terribles, pero ahí estoy, sigo en la marcha, sigo en la marcha. Esa es la intención, ese es el ánimo. Y eso es lo que cada quien debemos hacernos todos los días, la automotivación. Motivémonos cada quien. Y si tenemos de dónde recibir una motivación externa, perfecto. Y si no la hay, para eso yo solita me motivo, yo solita me estimulo. Por eso la pregunta viene, ¿te gustaría vivir una vida con sentido? Ay, todo el mundo dice, sí, claro, eso es lo que quiero. Entonces cambia tu vida. Dirígete hacia ese propósito que quieres o a esos propósitos, porque podemos tener varios. Y hay que estar dándole un sentido profundo a eso que haces, a tu vida. Por eso dices, ¿qué estás haciendo con tu vida? Muchas veces he escuchado a muchas mamás, ¿qué estás haciendo con tu vida? Es porque no estamos haciendo nada por ella, ¿no? Como que estamos perdiendo el tiempo y no le encontramos un sentido. Por eso nuevamente les planteo la pregunta, ¿te gustaría vivir una vida con sentido? El sentido le damos nosotros. El propósito también nos planteamos nosotros. O sea, no digas que ay, estoy viviendo un momento crítico, difícil, porque por culpa de mis papás, por culpa de mis abuelos, por culpa de otras personas, no. Búscale el sentido. Búscale el sentido. A eso difícil, búscale un sentido de por qué es difícil. Si te se está generando a ti difícil es porque te está buscando o te está retando a que tú seas la fuerte para que afrontes ese momento. Y eso, ojo, a mí me gustan los retos. Y si me está retando, entonces demuéstrale que puedes afrontar. Sentido y propósito en coaching específicamente. Acá viene también un planteamiento donde dice, si eres una de esas personas que se encuentra un tanto perdida, insatisfecha, sin tener muy claro cuál es el siguiente paso, ¿no? Desde un punto de vista básico, elemental, quiero decirte, dice algo. Primero, ¿qué nos propone el coaching? Respira, respira, pero esa respiración con profundidad, no una respiración rápida, no de que te desesperes porque te falte el aire, sino una respiración pausada. Y eso te va a hacer que te estabilices, se conecta con las neuronas, se conecta con el cerebro, esa respiración y da una tranquilidad a ese momento de inquietud, de desesperación, de ansiedad que tengamos. La respiración lenta ayuda. Y ahí vas a encontrar la calma para en ese momento recién encontrarle y tomar la decisión de qué cosas hacer. Ya le vas a encontrar un sentido. Pero muchas veces, ¿qué somos? Nosotros somos de, de decisiones inmediatas y bajo estados emocionales que nos van a llevar, no siempre a tomar buenas decisiones. Por eso siempre debemos practicar el hecho de la respiración, para que te dé esa calma y esa tranquilidad interna que te va a llevar a poder decidir adecuadamente. Por eso digo, si tú has llegado hasta este momento, puede ser que porque es justo el momento adecuado para ti. Si tú has llegado hasta esta parte, entonces de ahora en adelante
Encuéntrale un sentido a todo lo que estás haciendo. A todo lo que estás haciendo. Y todo lo que se te presenta también como entorno, pregúntate, ¿por qué se presenta esto para mí? ¿Por qué a mí? Y encuéntrale un sentido. Y acá tenemos algunas preguntas como la que acabamos de mencionar, para otorgarle sentido o buscar un sentido a todo. Dependiendo de cuáles son las preguntas que tú te haces, encuentras definitivamente respuestas, ¿no? U otros tipos de interrogantes que te van a seguir profundizando, ahondando en eso que tú quieres encontrar como respuesta. Todas las preguntas van a llevar a supuestos, porque nada es todavía real ni dicho al 100% porque recién lo vas a hacer. Tú te estás planteando recién. Te van a sugerir ideas que van a ser aceptadas para que la pregunta tenga un sentido. ¿Por qué te pasa esto? ¿Por qué me pasa eso a mí? Ah, definitivamente, me está pasando porque estamos midiendo el nivel de perseverancia que tengo yo, o esa fortaleza que saco de donde sea para seguir adelante. Son supuestos que hasta el momento están surgiendo, pero lo voy a concretar en mi día a día cuando ejecuto actividades que me lleven a solucionar ese terrible problema que se me presentó, pues. Las preguntas dirigen la atención hacia ciertas áreas y aleja de otras. Por eso te aclara algunas y te va a alejar de las que te están limitando. Por ejemplo, ¿cuál es la gravedad de la situación? ¿Por qué? Porque tú llegas toda desesperada y ay, tengo un problemón, ¿qué voy a hacer? Y ahí está la pregunta, ¿cuál es la gravedad de la situación? Y ahí está el supuesto de si es grave o no es grave. Tú vas a decir, sí, es sumamente grave o no, no, no es tan grave. Ahí le otorgamos el nivel, el grado de dificultad. ¿Cuál es su mejor opción para resolver esta situación? Ahí viene la otra pregunta. Ahí hay un supuesto de que tienes más de una posibilidad o más de una elección para otorgar una solución. Por eso les digo, ¿cuántos estamos preparados a plantearnos estas preguntas para buscar un sentido a todo lo que nos pasa? No todos tenemos este nivel de preparación. Es por eso que encaja la clase de hoy para de ahora en adelante siempre plantearnos estas preguntas y buscarle el sentido. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Ahí está, todo tiene un sentido y todo tiene un supuesto y ese supuesto te va a permitir elegir. Una pregunta que empieza por ¿por qué? Puede ser poderosa si se enfoca en identificar valores. Por ejemplo, ¿por qué hiciste esto? Pero las preguntas que comienzan con qué y cómo son más poderosas. ¿Por qué? Porque son excepcionales y te llevan a generar un análisis y reflexión y poder contestarla. Por ejemplo, si aplicamos el qué, ¿qué deberías hacer? Es mejor cambiar esta pregunta, ¿qué es lo que quieres hacer? No, ¿qué es lo que quieres hacer? En vez de ¿qué deberías? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué tan, mire, cómo el aumentar o cambiar unas palabras por otras definen el hecho de, de reflexionar y pensar una respuesta? Oye, de verdad, ¿qué es lo que quiero hacer? Porque qué debería suena a futuro, que lo haría como que no lo haría. Pero si digo, ¿qué es lo que quiero hacer? Estoy hablando en el momento, presente. ¿Y qué voy a hacer? No. A eso vamos, que reforcemos o establezcamos unas preguntas que nos lleven a sacudirnos en el sentido de que, que despertemos y hagamos las cosas bien. Preguntas débiles, por ejemplo, que se pierden y que no te llevan a generar acción, a que tú abras los ojazos y digas, eso es lo que voy a hacer. Por ejemplo, ¿de quién es la culpa? Eso es pasearse, ¿no? Eso es hablar horas de horas de algo que ya pasó, porque echarse la culpa ya pasó. Hay que revertir y decir, de ahora en adelante, ¿qué es lo que piensas hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué hicieron esto? Estamos hablando de pasado, ya no hay solución. Ahora, de ahora en adelante, ¿qué haces? Esa es una pregunta, porque sería la más correcta de hacerla. ¿Por qué no puedo hacer esto? O si no lo cambio, ¿para qué voy a hacer esto? ¿En qué me va a ayudar a hacer esto?
¿Por qué me sucedió a mí? Que esa es la pregunta frecuente cuando nos pasa algo malo. Lo que me sucedió, ¿qué me está queriendo decir o qué me está enseñando? Es mejor replantear la pregunta de esta forma, para que no sean preguntas débiles, porque preguntas débiles nos remontan al pasado, y lo que pasado fue, ya pasado está, ya. Ahora lo que quiero es presente. ¿Qué hago en el presente para cambiar? Preguntas poderosas es, ¿cuál es la solución? ¿Qué les hizo actuar así? ¿Qué necesito para lograrlo? ¿Qué me aporta esta experiencia? Son preguntas que esas sí te llevan a acción, a que tú tomes las decisiones. Hasta acá vamos a llegar hasta la diapositiva 10, que es nuestra primera sesión. La tarea que les estoy dejando, no sé si tienen alguna pregunta, por favor, hasta esto, porque son las segundas, la otra semana nos toca la segunda parte. Ya. No sé si tienen alguna pregunta al respecto, comentario, duda, inquietud. Por favor, todo claro en la parte de esta primera sesión en busca del sentido y el propósito. Señoritas, Miss, sí, una pregunta. sí. Cuando en la otra clase decía usted que las preguntas poderosas empiezan con ¿para qué? No, todas las preguntas poderosas es qué, cómo, cuándo y el para qué. Todas las que son del por qué casi siempre es para pasado y solo buscamos justificarnos. Muy excepcional puedes utilizar el por qué, pero cuando, como dice acá, para identificar algún valor, destaques un valor. Pero normalmente las preguntas son del para qué. El para qué, el qué, cómo, ¿no? ¿Quién? Esas son las preguntas que nos van a llevar a reflexionar y a generar acción en el coaching. El para qué Ya. también el para qué es de todas, para mí, de todas las preguntas, el para qué es la más poderosa, porque te lleva a, por ejemplo, en vez de decir de quién es la culpa, ¿para qué te culpas? Yo cambiaría. Porque si yo te pregunto de quién es la culpa, ay, la culpa ha sido de fulanito, de sutanito, porque me hicieron, y nos paramos 10 minutos y no paramos de explicar de quién es la culpa. Pero si digo, ¿para qué te culpas? Ahí viene el hecho de reflexionar tú. Entonces, yo, ¿verdad? ¿Y para qué me culpo si no fue mi culpa, no? Entonces, ahí ¿para qué? ¿Para qué te culpas? Ahí viene el momento de silencio porque te pones a pensar y dices, ¿verdad? Pues ¿para qué me culpo? O de repente me culpo para dar lástima, para que me tengan lástima, o para que siga a mi lado, o para que no me deje, o para que... Y ya viene un montón de respuestas que tú sola te das y te vas identificando que de verdad pues no tiene sentido. Es como les digo, a título personal, el para qué es de todas las más poderosas, la que te hace, pero remover el cerebro para pensar el hecho de qué está pasando contigo, pues, ¿no? ¿Por qué has llegado a donde estás? Pero como te digo, todas, el qué, cómo, el quién, ayudan a otorgar preguntas poderosas. Así es, querida Anika. ¿Alguna otra reflexión, otra interrogante? Entonces, si no hay otra inquietud, otra pregunta, les dejo con esta interrogante, como les digo, ¿tienen sentido? Lo que están haciendo hasta este momento tiene sentido, tienen propósito, que es también parte de la pregunta de la reflexión. Y la tarea que les he dejado trata de un libro que se llama El hombre en busca del sentido de la vida, que fue escrito por un psiquiatra, Víctor Frank, judío, austriaco judío, que fue un sobreviviente del Holocausto, que narra ahí cómo fue su experiencia mientras estuvo 2 años, si no me equivoco, en los campos de concentración nazi, ¿no? Entonces, ahí pasó, no se imaginan. Lo ideal, lo fabuloso y lo maravilloso sería que lean todo el libro, que es sumamente corto, que en un fin de semana fácil la leen, fácil. Ese es el reto que les puedo plantear. Les he dejado simplemente en la tarea
que lean, creo que son 3 páginas, 3, 4 páginas, que es parte de la tarea, que está en la biblioteca virtual. El libro está. Por eso, analícenlo, vean. Imagínense ustedes, ahí todavía no era psiquiatra, cuando ya se liberó levantaron todo lo que era la parte del confinamiento de estas personas en la época nazi, en la época del Holocausto, él después de eso decidió ser psiquiatra. Pero por eso les digo, si ustedes leen, solo lean una parte, las que les he mencionado y las he dejado como tarea, todo lo que ustedes están pasando, que para nosotros es un mundo, no van a ver que al final lo de nosotros es un chancay, comparado con la experiencia de ese señor que ha vivido en un confinamiento, en una zona de concentración, donde había pues una convivencia infrahumana, que a nadie le desearía que viva de esa forma. Esa es parte de la tarea, reflexión, analicen la lectura y de eso van a reflexionar. Esa es la tarea de esta semana. La siguiente, vamos a abocarnos más a ese libro. Vamos a terminar lo que nos queda de diapositiva y vamos a analizar el libro, porque definitivamente nos va a llevar a la reflexión. Si ustedes, por cuestión personal, leen el libro y lo terminan, no saben cuánto van a avanzar en su desarrollo personal y en la perspectiva que van a generar de ahora en adelante para tener una visión distinta de quiénes somos como personas. Se los sugiero, de así, en buen sentido, en buena onda, como docente y como parte de esta sesión. Léanlo el libro. La tarea que les he dejado sí la van a tener que leer, que son 3, 4 hojas, pero si leen todo el libro, se consagran. Bueno, jóvenes, o bueno, señoritas, me despido, nos vemos la siguiente sesión para terminar nuestra segunda parte de esta, y cualquier consulta, duda, estamos en comunicación. Fue nuevamente un placer contactarme con ustedes, cuídense mucho, sigan así de dedicadas, empeñosas y responsables en su ámbito académico, o en todo lo que hagan, y sigan con ese propósito que tienen. Sigan adelante. Muy buenas tardes con todas. Cuídense mucho. Buenas. Chao, Miss. Chao, Ya me nos voy. vemos. Chao, Anika, cuídate. Chao con todos. Cuídense mucho. Buenas tardes.